Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a La Palabra en Libertad en su último evento del 2025. Agradecemos su presencia y la prioridad que le han dado de estar con nosotros en este día y le damos la bienvenida. Quisiéramos hacer un minuto de silencio dedicado a los niños que siempre son el punto más frágil que sufre este mundo. Y en estos tiempos se ha hecho más violento, más agresivo todo, con toda la tecnología, sufren mucho más. Su fragilidad es evidente a todo nivel. Sufren, esta vez vamos a hablar de los niños en Gaza, que están sufriendo algo muy parecido a un genocidio. Eh, y en Ucrania, por la ambición de poder, de tener territorio y control. En Sudán, igualmente, por guerras territoriales, tribunales, pero en general, aún aquí en Estados Unidos, por ser diferente, por ser minoría, por ser peregrino, el mal nombre de esos inmigrantes, uh, en fin, por tantas cosas que los niños sufren, vamos a dedicar este minuto oración de silencio en su nombre. Debajo verán un poema que estoy segura todos conocen o reconocen. Ese es el mundo que nos toca vivir nuevamente y es algo muy parecido a una guerra mundial, pero esta vez se expresa diferente por la alta tecnología, el control, por técnicas de posicionamiento global satelital, por eh, drones, la tecnología de los drones súper, súper agresivos. Um, en fin, hay una nueva bomba que crearon en China que es súper, súper potente. Hay demasiadas formas avanzadas de llamarse guerra y esto es una guerra. Estamos en un mundo de guerra y a propósito de eso, en los dos eventos anteriores hemos querido traer como punto de reflexión cómo ha informado estas situaciones de guerra en el mundo a la poesía, a la literatura. He leído dos poemas de Ungaretti. Ahora voy a leer un poema de Friedman, de Pavel Friedman. Esto es en la Segunda Guerra Mundial y él lo escribe desde un gueto o un pseudo campo de concentración checa en la ciudad de Terezín. Uh, este lugar, los alemanes reunieron ahí mucha gente educada, mucha gente preparada, artistas, poetas, y Pavel resultó ahí con su familia, un poeta checo de origen judío. Entonces, él escribe dentro este poema y se deja para reflexionarlo. Se llama La mariposa. La última de todas, de un amarillo tan intenso y vivo que deslumbra, como si las lágrimas del sol cantaran contra una piedra blanca. Ese amarillo sin par se eleva etéreo hacia lo alto y se ha ido. Sin duda deseaba despedirse del mundo con un beso.
7 semanas aquí he vivido, enclaustrado en este gueto. Pero aquí he encontrado lo que amo. Las florecitas de diente de león me llaman y las blancas ramas de los castaños del patio. Es solo que nunca más volví a ver una mariposa. Aquella mariposa fue la última. Las mariposas no viven aquí adentro, en el gueto. Adelante, mi Daisy. Querida poeta, queridos poetas, las recibimos con un abrazo en este espacio de la palabra en libertad y desde Arte Poesía por la Paz. Y yo también quiero leer algo sobre los poetas y las poetas porque estamos viviendo en una época de devaluación total del lenguaje, una época en que las palabras ya no significan nada o significan otra cosa distinta de lo que dicen. Entonces, pienso que los poetas y las poetas somos quienes tenemos mucho que decir. Como decía Sor Juana, ¿verdad? Hay tanto que decir que no cabe en las voces lo mucho que hay que decir. Ahora la poesía es la palabra que sí dice el mundo, dice la condición humana. Y aunque hemos tenido esa tarea siempre, ahora parece más urgente porque ya el lenguaje ha dejado de tener significado en el mundo. Y leo aquí algo que le escribió Carlos Martínez Rivas a Joaquín Pasos, que dice que los poetas, las poetas digo yo, a través de los siglos se saludan y oímos encenderse sus voces como gallos remotos que desde el fondo de la noche se llaman y responden. Entonces, esperamos escucharlos a ustedes, escucharlas, todo lo que nos tienen que decir, todo lo que la poesía tiene que decir en estos tiempos. Gracias. Alcides Catacora Pinazo, artista plástico. Nacido en Chucuito, Puno, Perú, cursó estudios en la Gran Unidad Escolar San Carlos y en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. Se graduó en la Escuela Regional de Bellas Artes Carlos Vaca Flor, de Arequipa, donde actualmente se desempeña como docente. Su obra artística se centra en plasmar la cultura andina, el entorno paisajístico y el carácter colectivo del hombre aymara, lo que le ha valido el reconocimiento como el pintor de las multitudes. Su pintura refleja una fuerte identidad y un profundo vínculo con sus raíces. Asimismo, ha sido expositor en la 14ª Bienal Internacional de Acuarela en el Museo Nacional de Acuarela Alfredo Guatí Rojo de México, 2022-2023. También ha participado como expositor y tallerista en el Festival Internacional de Acuarela organizado por el IWS Ecuador 2024 y ha sido artista invitado en el Festival de Acuarela en Frutillar, Chile 2024. Además, ha representado su arte en el segundo Olympiad en India 2024 y ha recibido una mención honrosa en la 5ª Bienal Brisas del Titicaca 2024, entre otros reconocimientos. Federico Díaz Granados, poeta, ensayista y gestor cultural. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2021. Es director hace 18 años de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su agenda cultural. Ha publicado los libros de poesía Las Voces del Fuego, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso, Las Prisas del Instante y Grietas de la Luz. En 2012 se editó su libro de ensayos
La poesía como talismán y en 2016 El oficio de recordar, escritos sobre poesía y otras prosas reunidas. Es colaborador habitual de medios como El Tiempo y El Espectador y columnista semanal de la revista Capio. Muy buenas a todos, a todas. Estoy muy emocionado de estar en este espacio, además rodeado de tantos amigos, de tantas amigas, maestras y poetas de todo mi afecto y de todo mi corazón. La palabra en libertad es lo que más necesitamos en este momento. Más flexibles que el mar son las palabras, nos recordó el poeta español Luis García Montero, y eso es lo que hace que tengamos una patria común y que, a pesar de los tiempos tan difíciles, como bien mencionó Daisy hace un momento, que viven las palabras, que viven nuestras lenguas, que vive el español, por ejemplo, en los Estados Unidos, con este momento tan difícil que estamos atravesando. La poesía le devuelve la dignidad a esas palabras, le devuelve la dignidad, el sentido y el significado al lenguaje. Por eso, estas palabras en libertad también conversan con esa libertad bajo palabra que fue la que nos enseñó también el poeta Octavio Paz. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas, cambió mi humor, mi ánimo y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas e incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. Era una nueva forma de vivir dentro de mí, de contemplar la caída del agua y la estufa encendida. Me arreglé para ir a ningún lado y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Ahora debo aprender nuevamente la vida y a recobrar las horas insalvables y sus reveses. Aprendo otra vez la vida entre desapegos y rostros que huyen. Espero que la hora del silencio me deje ordenar los recuerdos y ponerlos en su puesto, así como ordeno mis gavetas de vez en cuando y vuelvo a guardar las medicinas vencidas, las monturas sin lentes, los bolígrafos sin tinta, todas esas cosas inútiles que acumulo como una promesa de regresar a un momento en el que había luz y la noche era la cumbre de todas mis dudas. Espero tan solo un poco de silencio para quitarle el polvo a los asombros que llenan de terror la celda en la que se convirtió esta vida de abandonos y visitas breves. Dejaron letreros por toda la casa, papelitos de colores con las tareas de cada día llenos de indicaciones, flechas que apuntan a direcciones desconocidas, relojes detenidos que ya no dan la hora en punto. Dejaron letras en papeles amarillos como subtítulos de una película en blanco y negro. La vida se llenó de anuncios y de alertas, una película sin imágenes ni sombras en la que trato de entender dibujos y señales como el niño que llega el primer día al kinder a conocer lo que será la vida en un día entre tartamudeos y silencios. Si existiera una máquina que proyectara los sueños, podría regresar a un instante de la luz donde todo se ve tan claro y sin pesadumbres. Al final se esfuma todo, vuelve la niebla, sabré nombrar en el olvido cada dolor. Me desoriento, mi casa tiene otros puntos cardinales, el límite entre el espanto y el silencio, en un tiempo de renuncias y puertas clausuradas. Me quitaron los relojes y los espejos para que no me asuste, porque mi tiempo ya no es de almanaques, sino de termómetros y fiebres. No sé atarme los zapatos ni sintonizar la radio. Veo en la mesa del comedor que hay muchas fotos. ¿A quién recordaré? ¿A quién olvidaré primero? Despierto otra vez confundida, desorientada de este tiempo, olvido bañarme otra vez y busco ese vestido que tanto me gustaba.
Debo ir a la oficina del correo, me dicen que ya no existe, porque voy y hoy debo escribirle al presidente y a mis hermanas que viven lejos. Me dicen que mis hermanas viven cerca y que vendrán a verme. Debo escribirles y enviarles cartas con estampillas que tienen la figura del presidente. El grifo sigue abierto, las hermanas no regresan en un tiempo detenido, un velo gris en la mirada. No hay oficina de correos. Con razón hace tanto no recibo postales, ni cartas, ni envíos. El agua sigue cayendo y parece que hoy es el último día que soy yo misma. Ya no somos nuestros nombres, ni sabemos de dónde viene ese temblor de saber que morimos más allá de la muerte, ese chasquido que llena la tierra de unas advertencias y unos golpes, de saber que el mar ya no es el mar, que la infancia ya se fue y que solo regresa de vez en cuando en algunas canciones. Ya no somos nuestros nombres, morimos en una lluvia que ya no existe y me quedo con los temores y las culpas de los sortilegios que nombro. ¿Acaso si cierro los ojos temo perderme en un laberinto del cual no podré salir, o perderé las narraciones que poblaban las tardes infinitas? A veces al dormir contemplo el mundo donde no estaré, porque en mi pérdida no hay música, ni en mi mente mensajes que sepan destruir el llanto. Acá muero en los retratos de seres que nunca conocí, muero en los desprendimientos de todo aquello que fue. Hoy son semillas de nostalgia, muero en el resplandor que dejaron los que ya murieron en mí, antes de morir en los otros. Muero y la vida se cierra para los ojos de todos los que van en mí hacia el desdén del exilio. Y para terminar este poema, el día en que la llevaron al asilo, no supo que vería sus cosas por última vez. Así se puso su abrigo y agarró su cartera, como quien se arregla para ir a una visita. Fue la última mañana en su habitación, entre las cosas acumuladas por 60 años. Cruzó la puerta para no volver jamás. El asilo era la preparación de la muerte, el último tránsito entre el vacío y la ausencia. Atrás quedaba el esplendor y el pasado, tantas historias que ella protagonizó. Salió para siempre hacia el asilo y se llevó consigo todos los secretos de la casa y la familia, y se cumplió su profecía de que cuando fuera vieja la llevarían a un manicomio sin ningún remordimiento. Salía para siempre hacia el asilo, sin mirar hacia atrás, porque al igual que la mujer de Lot, podría quedar con la imagen detenida de esa fiesta, que ahora era solo destrucción, aún desde sus ojos, llenos de sal o de mar. Con un abrazo para todos, para todas, para las queridas poetas Carmen y Daisy por organizar esta conversación con el mundo, esta conversación entre poetas que no es otra manera que comunicarnos y que conversar con todos los lectores y con todas las personas que de alguna manera seguimos soñando por un mundo en libertad, en paz y mucho mejor. Un abrazo inmenso. Javier Oquendo Troncoso, Ambato, Ecuador. Periodista y magíster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, profesor de letras y literatura. Ha publicado los libros de poesía Guionizando poematográficamente, Detrás de la vereda de los autos, Calendariamente poesía, El anverso de las esquinas, Después de la casa, La conquista del agua, Esto fuimos en la felicidad. Mención de honor Premio Jorge Carrera Andrade 2010. Solos. Traducido al italiano por Alessio Brandolini en Roma 2015. Lo que aire es. Manual para el que espera. Compañías limitadas. Finalista del Premio Pilar Fernández Labrador 2018. Premio Universidad Central del Ecuador 2020. Y Tiempo Abierto. Así como los libros recopilatorios de su obra poética Salvados del naufragio, Alforja de casa, Piel de náufrago, Mar inconcluso. Últimos cuadernos, El fuego azul de los inviernos. Los poemas que me aman.
Antología personal traducida íntegramente al inglés por Gordon McKeer, Valparaíso, USA 2016, y por Emilio Coco al italiano, Roma 2018. El cántaro con Set, traducido al portugués por Javier Frías, el 2017. 2 poemas a mi padre. Dedicatorium. En la soledad del nuevo día. 2 cuadernos en soledad. Algunas alas. 10 poemas con pluma. Tiempos errantes, 50 años, 50 poemas. Un libro de cuentos, desterrado de palabra. Las novelas infantiles, El mar se llama Julia y Mi Gol. Así como las antologías Ciudad en Verso, Antología de Nuevos Poetas Ecuatorianos, Antología de la Poesía Ecuatoriana Contemporánea de César Dávila Andrade a nuestros días. Poetas ecuatorianos 20 del siglo XX. Su obra poética hasta el momento, 1993-2022, ha sido reunida en el tomo El tiempo y las alas. Fue seleccionado entre los 40 poetas más influyentes de la lengua castellana en el Canon Abierto, antología publicada por Editorial Visor en España. 40 poetas en español, 1965-1980. Su obra está en muchas de las más importantes antologías de la poesía contemporánea de la lengua española. Organizador del Encuentro Internacional de Poetas, Poesía en Paralelo Cero, uno de los más importantes festivales de poesía de América Latina, ya con 11 años de edición consecutiva. Es director y editor de la firma editorial El Ángel Editor, en donde ha publicado alrededor de 400 libros de poesía de autores ecuatorianos y del mundo, haciendo una amplia difusión de la poesía contemporánea en la región. Hola, queridos amigos. Qué alegría estar aquí en este espacio bellísimo, además, tan bien cuidado en la forma. Me ha gustado mucho esto de los árboles de cada uno, que me parece una cosa verdaderamente notable. Ahora que los poetas ya estamos en estas cajitas digitales, un poco reformándonos también. Entonces me parece muy lindo el espacio, ¿no? Y la presencia de ustedes y los amigos y las amigas que van a pasar por aquí. Así que gracias Daisy, gracias Carmen y gracias a todos los que van a escuchar estas lecturas. Bueno, yo les voy a leer un poema primero que tiene que ver con los poetas, que los poetas vienen a ser para mí lo mismo que para los creyentes sus santos, ¿no? Se llama Resumen Arqueológico. ¿Cómo sería el momento en que Jorge Enrique descubrió la poesía, luego que César descubrió la poesía, luego que Jorge descubrió la poesía? Ese instante se fundó la lírica moderna y el paso peatonal entre el verso con el resto de mortales que en el mundo son. También algunos japoneses inventaron el haiku con todas las sílabas que sobraban en las palabras de Oriente y pidieron a Levi que haga un gesto con sus ojos rasgados, su diálogo con el monte y la contemplación. ¿Y qué hicieron los árabes con la poesía que quedó después del agua? ¿Qué función pensarían darle al poema y a sus rapsodas y a sus viajes por la humedad del paisaje? ¿Qué sería de la poesía sin los elefantes y los hindúes y los monolitos o la rosa de los vientos en el vuelo de un pájaro? ¿Y qué sería de los griegos sin los cantos y oratorios, los romanos y las oraciones cristianas, y los pliegos de peticiones de los anglosajones, y los baúles de dudas que versificaban los latinos, y las glorias con aceitunas de los españoles, y los barcos de bacalao fragante que salían del portugués,
y las rosadas mejillas de los poemas de los Austrias y de los irlandeses con cara de porcelana. Y luego, ¿qué sería de nosotros sin los poemas fundadores de las Indias occidentales y de los cantos de iglesia y sus colonias oficiales? Y las Sor Juanas y vendimias de fruta religiosa y costumbres de escuchar los cánticos sanjuanescos y los vuelos por el quinto cielo y salmos y proverbiales costumbres. ¿Y qué sería de la poesía sin héroes y primeros cánticos y fúnebres rezos y altares de rimas y conquistas lingüísticas y cercanos aplausos y las odas, sus epopeyas y farsas de identidad? ¿Y qué sería sin Darío, sin Machado, sin Castilla en verde, ni la Nicaragua cantora, sin Martí, sin el hoyo marino de Asunción Silva y Montalvo tocándole la falda a la prosa, o don Miguel de Unamuno sin Ortega, sin el imperio de los sonidos del modernismo, la dicha de la vanguardia y sin la atmósfera de Neruda, la anáfora de Huidobro, sin la Gabriela con la carga de sus dolores, sin el vértigo del 27 y Góngora, y sin el 98 y el 50 y el 60, y luego el 36 sin Lorca y con él para siempre. Y algún canto de Quevedo sin en la experiencia, y la razón culterana en la inteligencia, y tal vez, figúrese, por la mitad del mundo, allí donde todo es imaginario, figúrese, lector de imposibles, en algo que se llama Ecuador, donde hay más volcanes que poetas, frutas que poemas, allí, el día en que Adún, Dávila, Carrera Andrade descubrieron la poesía, porque sí. Y el segundo poema y final se llama Del no amor. Que no el amor, que a lo mejor el viento, que quién, que tal vez esas mañanas con montañas como panes, que quizá a veces la lluvia desde mi ventana imaginaria, que tal vez el árbol de un verano que se niega a pasar de estación, que no el amor, pero tal vez esa cigüeña de catedral y ese brillo de rocío y esa estancia donde toman café los poetas y esa madrugada de baile y de plumas frías y esa danza de los gatos cuando la guitarra se hace leña en su madera, que no el amor, pero tal vez la noche y tal vez las mandarinas y sus jugos, y puede que hasta tal vez el caos del infinito, la costura del páramo, el almuerzo carroñero del cuervo, que no a veces el amor, quizá tu risa y sus manzanas, quizá tus formas exudando mis manos y preñando maletas, para el más allá de ti, para el adentro de ti, para el inclinato contigo, que tal vez un poco de amor, pero de buen plazo, pero haciendo espasmos, pero de cuotas y en cucharadas, despacio, como cuando se va la espuma de la línea del mar, cuando se enoja, haciendo ejercicios de matemática con el 0 y el 1, que no el amor, pero tal vez tu boca, alguna más roja que la plaza de Moscú, alguna vez más frondosa que un satélite de esponja, alguna vez de frío, con frío, en nombre del frío, que tu boca, quizá, para mis caminos sin voz, que tu boca,
quién sabe, para mis angustias de azúcar, que tu boca y algunos dedos de tu mano derecha, quién sabe, a lo mejor, para que jueguen en la extensión de mi deseo, pero que no el amor, porque no hay luna como la de antes, y tampoco hay naranjas en el frigorífico, y ya no tengo el frío exacto para que la calentura se relama en mí. Que no el amor, pero tal vez tú tienes algo que hacer en esta noche, en que ya no hay nada que hacer, porque las noches ya no son como antes, ya no se hacen como antes. Ha bajado la calidad de las noches. Se van ellas tan solas a buscar el sol. Muchísimas gracias. Luz Mari Giraldo, Ibagué, Colombia. Graduada en Filosofía y Letras, con especialización, maestría y doctorado en literatura. Actualmente profesora en la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene varios libros publicados como poeta, ensayista y antóloga. Entre los de poesía destacan las antologías Diario Vivir, Canto de Pájaros, Il volto nascosto dell'amore, Alfabeto de otros días, Como un centinela y Túnicas. Además de los libros Caligrafía de la sombra, Casa de sombras, de artes y de oficios, Llévame como un verso, Poemas del exilio, Sonidos en la luz, Postal de viaje, Hoja por hoja, Con la vida, Camino de los sueños, El tiempo se volvió poema. Autora de antologías de cuento y poesía de autores colombianos e hispánicos, entre ellas Contar la vida como contar los pasos, antología de cuentistas colombianos. Ojos de par en par, antología de poetas hispánicos. Ellas cantan, antología de poetas iberoamericanas. Cuentan, relatos de narradoras colombianas contemporáneas. Cuentos y relatos de la literatura colombiana. Cuentos caníbales, jóvenes cuentistas colombianos. Ellas cuentan, relato de escritoras colombianas de la colonia a nuestros días. Nuevo cuento colombiano. Su poesía está parcialmente traducida al inglés, francés, chino, portugués, turco, aymara y croata. Ha recibido homenajes y distinciones nacionales e internacionales. Huésped distinguida Ciudad de Salamanca, España, 2022. Gran Premio Internacional de Poesía, Academia Oriente-Occidente, Rumania, 2013. Premio Nacional de Poesía Casa Silva, Bogotá, 2013. Premio Internacional Laza Montserrat Ordóñez, 2012. Mención de honor, Premio Internacional Ensayo Pensamiento Latinoamericano, 2000. Beca Nacional de Investigación Ministerio de Cultura, 1999. Finalista del Premio Internacional Francisco Aldana de Poesía en Lengua Castellana, Italia, 2020. Y homenajeada en 28º Festival Internacional de Poesía en Bogotá, julio 2020. Segundo Encuentro Internacional de Poesía Germán Cardona Cruz, Tuluá Valle, 2019. Y en el tercer Encuentro Internacional de Poetas La Casa del Viento, Socorro Santander, 2019. Bueno, buenas tardes. Un gusto así enorme estar aquí en La Palabra en Libertad, agradeciendo a Daisy y a Carmen por convocarme y compartir con estos amigos y amigas queridísimos. Encantada también de ver ese telón de fondo Cuando vuelvas, de Alcides Catacora. Me parece hermosísimo de ver estos árboles que nos representan en nuestras regiones. Y desde luego tengo que decir, fascinada de encontrarme con amigos y amigos de siempre gracias a la poesía. Y después de los poetas que hemos oído, paso yo, después de oír Las Memorias Perdidas de Federico, El amor que se busca, los poetas que se
evocan y a los que se les pregunta qué sería sin ellos, voy yo con 2 o 3 poemas según lo que el tiempo me deje. Empiezo por Solitario Animal. Tiene un epígrafe de Chantal Maillard que dice: extraña criatura que aún siente en la espalda el cosquilleo de las alas amputadas. Este animal que no se deja apresar y vive la angustia silenciosa de algo que le falta. Este primate que se resiste a desaparecer y no tiene Dios que lo consuele. Este individuo acorralado que ve su sombra trepar como un fantasma las paredes de la noche, como si quisiera encontrar algo perdido. Esta criatura que se apacigua con la música o con alguna bendición y cierra los ojos para mirar al fondo de sí mismo. Este animal busca un jardín en el desierto y triste y temeroso se pregunta: ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué lo asusta? ¿Qué lo alegra? Este solitario animal vuela sin alas y aunque desconfía de las palabras, con ellas arma un rompecabezas donde encajan el amor y la muerte y las miserias, y también la alegría de los pájaros y de los niños que ven caer la lluvia como toque de campana en sus cuadernos. Paso a otro corto. Estado de alarma. Reconozco el aire de la infancia en la cornisa donde se posaban los pájaros que alimentó la abuela. Ahora son tierra de miseria, costra sombría y formas torturadas, oscuridad y silencio. Las puertas se cierran una detrás de otra como bóvedas, y nadie puede abrirlas con sus manos. Yo intento abrirlas con mis letras. Este es un poema que le he oído, he visto cómo lo siente Patricia Gutiérrez. Se llama Olvido. Vaya usted a saber si cuando el tiempo pase, alguien recordará las noches llenas de estrellas sin pedir un deseo. Tal vez despierte la vida arrumada en la memoria con la foto que naufragó en el río y evoque la música de quien cantaba como si fuera Dios. Vaya uno a saber si el tiempo perdió su paraíso cuando descolgó el vacío de la nada y trajo el miedo enredado en cada una de las letras. La memoria llama al silencio ahogado por la lluvia y escucha el aullido de los lobos o el esqueleto de pájaros chillando. Vaya usted a saber si después de tanto grito y tanto peregrino con trajes raídos y zapatos rotos, aprendió a limpiar sus lágrimas y las de sus hijos, y desdibujó la mueca de sus labios para volver a sonreír. Vaya usted a saber cómo se dice olvido con la boca llena de tierra. Y quiero cerrar con este, que es como una revisión de sí mismo.
Se llama Vendimia. El epígrafe es de Ana Blandiana y dice: y de mi vivir me siga asombrando. Y digo: llegará el día de recoger la cosecha y seleccionar frutos. Nos miraremos de frente y sabremos cuán dulce o cuán amargo fue el sabor de la vida entre las páginas. Llegará la hora de pedirnos cuentas o saborear el vino de la tarde. Veremos que llegó el otoño y la historia subió paso a paso la escalera o bajó uno por uno los peldaños. Sabremos que el viento vino a sacudir las hojas o a quebrar el tronco o nuestras ramas. Entenderemos que medimos flaquezas y estuvimos vivos. Tal vez nos abracemos sin decirnos nada y pensemos que valió la pena, que no nos sorprendió el invierno, que estuvimos juntos en primavera y en verano, que todo estuvo a la altura de los cuerpos o en la debilidad de nuestros corazones. Los dioses dirán que pasamos de largo, que no pasamos de largo por ninguna estación. Tal vez nos miremos a los ojos y con las manos en el pecho aceptemos que la vida tejió hondas cicatrices. El bucle de las nubes en algún cielo perdido, borrones y certezas y la pasajera felicidad. Tal vez cerremos el libro donde instalamos las palabras y sepamos que en el fin del mundo siempre hay un abrazo nuevo. Tal vez no existan peldaños o ascensores, pero levantaremos la mirada y brindaremos por lo vivido y lo que no. Muchas gracias, amigos, amigas. Los abrazo, las abrazo. Y sigo aquí acompañándolos. María Antonieta Flores, Caracas, Venezuela. Poeta, escritora, crítica literaria y profesora. Magíster en literatura latinoamericana. Sus títulos más recientes publicados en poesía: Las conductas discretas, Los gozos del sueño, La desalojada luz de la tarde, La intención esquirlada. En ensayo ha publicado Sofía y mitos de la pasión amorosa, Elizabethson, cercanías y aproximaciones. Recibió el Honor Prizes for Complete Org Nagy Namans Literary Prize, Líbano, en 2016 y el Botón Filuk 2022. Concedido por la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Venezuela, por su trabajo como poeta y editora, de la revista de poesía digital El Cautivo, que creó en 2004, traducida al inglés, italiano, alemán, francés, portugués, rumano y griego. Con modestos reconocimientos nacionales, su poesía está incluida en más de 20 antologías nacionales e internacionales, entre ellas Rasgos Comunes, Antología de la Poesía Venezolana del siglo XX. Muchas gracias por la presentación, mi agradecimiento a Carmen y a Daisy. Y es un gran honor estar compartiendo un evento donde la palabra y la libertad son exaltadas. Siempre han sido maltratadas, pero en esta época muchísimo más. Voy a leer unos textos de La intención esquirlada, mi más reciente libro, editado por Decir Ediciones en Caracas. Los grandes ríos se han secado y todos temen el hambre. Toda gran civilización
nace a las orillas de un río. Una vez más, todo se ha acabado, el fin se acerca. Es este otro mundo. Ya no nos tocamos como antes, ni podemos amarnos como fieras. El control del pensamiento comienza con censurarse. Caminamos por el cauce seco, ni siquiera se hunden las huellas. No hay barro, sino el polvillo que el viento arrastra. Los cuerpos tienen otras definiciones. Los besos guardan prevención. La caricia puede ser un falso positivo. El límite ha sido impuesto sobre tu desnudez. Todo se calcina bajo las miradas. Todo lo observan y acusan. Están tan cerca los desiertos. En este lugar nos matan a todas, me dijo. Son duros los hombres, son duras las madres. Aquí hemos venido a padecer y a callar. La sed no se sacia, ha dejado de llover. Dicen, las mujeres son el agua. Si nos matan, ¿qué agua van a beber? Para eso las preñamos, responden. Nos miramos en el intento del abrazo, nos tomamos de las manos. Mujeres somos con el mismo destino, no valemos nada en este desierto. Han venido a atarte las palabras, desaparecidas, mutiladas, caídas en la sangre, cercenados los pechos, destrozada la vagina, quemada la cara, borrar la identidad, acabar, devorar en el silencio, negar, ni ella, yo, nosotras. No siempre te reconocen desaparecida. No andes sola en las calles, no salgas de noche, no te pintes los labios, cúbrete con miedo. Día de los Inocentes. Como un esmero, el pezón busca el roce de su boca. La mirada abierta, iluminada por su voz, con cuidadosa lentitud para no ofenderlo, mientras el deseo aparece y erecto. Contengo. Nosotros que vivimos interrumpidos, vamos lento. El ansia, la boca, en el rellano de los silencios. Y cierro con de buenas intenciones. Cada palabra ocupa un lugar que sea el adecuado. Cada mirada teje un mensaje que sea acierto. Toda decisión traza un camino. Bueno sea, es una esperanza. Ningún silencio es una aceptación, aunque se diga lo contrario. No se presuma nada. A cada paso pierdes. Ganancias en contra de tus pérdidas, vas observando. Cada tanto tiempo miras atrás, solo para ver las esquirlas de tu intención. Muchísimas gracias. Los abrazo. Jesús Sepúlveda ha publicado 17 libros, incluyendo el manifiesto ecoanarquista El Jardín de las Peculiaridades, las antologías poéticas Poemas de un Bárbaro y Poco de Seda, la monografía crítica de poesía latinoamericana Poets on the Age y el ensayo Poetic Reason in the Age of the Digital Control.
Sus poemarios más recientes son Espejo de los Detalles, Mirror of Details y Pax Americana, ambos publicados en ediciones bilingües en Estados Unidos. Su tercer poemario, Hotel Marconi, fue llevado al cine en Chile en 2009. Su obra ha sido traducida a 12 idiomas y publicada en una veintena de países, lo que lo ha llevado a participar en numerosos festivales y recitales de poesía alrededor del mundo. Nació en Santiago de Chile y actualmente reside en Eugene, Oregón, donde enseña en la Universidad de Oregón. Bueno, muchísimas gracias, queridas poetas y poetas, poetas queridas y queridos, lectores y oyentes. Muchísimas gracias por la invitación, Carmen, Daisy. Es un río que ha perdido su luz. La escarcha se adhiere a las ventanas. Aquelarre de invierno siente la marea subir por mi boca. Es un río que ha perdido su corriente. En el océano las gotas forman el mundo que se sacude, se desengaña. Conciencia tras conciencia, 2020, el año de la visión perfecta, manantial de arroyos frescos donde posan sus alas los ángeles de la tierra. El ánima humana se reanima o se extingue. Es un río que ha cortado el hilo, el aliento de los muertos por la policía, el aliento que se dispersa y contagia, cuerpos mutilados de jóvenes en la plaza, carabineros sacando ojos y violando, carabineros protegiendo el germen del delirio. El humo del virus proviene de lugares remotos y oscurece el jardín. Los árboles se yerguen e imponen sus pechos. Retumban las paredes del hambre. Alguien dijo celestino, la ceniza cae. Palabras dichas en silencio por labios que soplan sabios consejos. Hay una ciudad oculta en medio del Mayab. Hay un cántico en el círculo de la cruz. Dame fuerza, dame amor, y un cascabel que vibra. Oh acelerador de partículas atómicas, un río y una cuenca, y la montaña que se mantiene firme con la fluidez de las aguas. I can't breathe, pregonan los heraldos de Vallejo. No he hecho nada grave, Señor. Por favor, no puedo respirar. La tierra se estremece. Lunes, martes y miércoles de ceniza. Fuego cruzado y fuego intencional. Es un río que ha perdido su lugar. Por favor, hombre, por favor, alguien, por favor. No puedo respirar. Del manantial sale la corriente que alimenta el río. No me puedo mover, mamá. No puedo. No os mataréis los unos a los otros, ni comeréis fiera alguna. Solo de hierbas y frutas alimentaréis vuestros cuerpos. Ni con sangre ni carne ensuciaréis el templo del espíritu. No aguanto más, mamá. Me duele el vientre, el cuello. La pandemia es una saga que todos quisieran escribir, pero los únicos narradores son los muertos. No puedo respirar, oficial. No me mate, por favor. Me va a matar. Precepto del Wu Wei, que todo fluya sin esfuerzo. Pensamiento hecho luz líquida. Mandato terrenal. Detener la maquinaria productiva. Recuperar el tiempo de ocio. Valorar lo esencial. Ahora sabemos lo que es importante. Padre Sol alumbra las grandes alamedas de la introspección. Se levantan jardines. No puedo respirar, Señor.
Se elevan llamas donde danzan los demonios, códices que hablan en secreto. El Eternauta descubre la ecuación. Insurrección, pandemia, incendio, Trinidad que antecede la nueva dimensión. No puedo respirar, soy claustrofóbico, todo me duele, dame agua o algo, por favor. Por el jardín de los sentidos cruza el pequeño pangolín. No me toques, hermano, no me mires, bella, no me tientes con tu amor. Confinamiento, desconexión, grietas en el muro de la mente virtual, sociedad panóptica de control digital. Los ilusos quedan atrapados en la luz que no tiene fluidos, circo y pandemia para el pueblo, 5G encoronado, entronizado, apernado en el escenario del poder, colapsa la realidad, se alzan los injusticiados. Macho alfa saca su revólver, da un tiro en el torso y otro en la cabeza. Cerros pintados por el tiempo, cumbres elevadas. ¿Somos acaso una laguna en medio de la nada? Omnipresente y todopoderoso sea tu nombre, inorgánico entre los organismos. Hágase transparente lo que invisible es tu ser y descubra el velo que limita la razón. El río recupera su fuerza y besa la luz. Puede mirar, sabe dónde se halla el océano. C-O-V-I-D. No puedo respirar, no puedo respirar. 4 años después. Gaza, 2024. El cuerpo de Cristo es una franja bombardeada, mural del horror, manos llagadas, humo eterno, más de 30.000 cuerpos mutilados, dunas de sangre y hambruna entre las ruinas y el destierro. El mar se abre y las fronteras se cierran. Muchachos y abuelos y madres y jóvenes embarazadas, revelación oscura. Oh San Juan de Patmos, las almas de los calcinados se elevan, chimeneas. El demonio sopla el fuego del terror. ¿Quién invoca la guerra? ¿Quién censura a los muertos? ¿Quién revive a los niños? Los pies de Cristo se secan en la arena. Gracias. Patricia Gutiérrez Paz, Bolivia. Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España, 2019. Especialización en Cinematografía, Escuela de Bellas Artes, Madrid, 1992. Licenciada en Periodismo y Comunicación Social, Pontificia Universidad Católica, Brasil. Escritora, periodista, poeta, narradora y guionista de cine. Columnista del periódico El Deber, cátedra en Comunicación Política en posgrado de la Universidad UTEPSA, gestora del movimiento cultural Poesía en la Calleja. Entre su obra publicada tenemos Memorias de un iPhone, edición italiano y español. Traducción del traductor hispanista Emilio Coco, 2021. Antología de la poesía boliviana d'oggi, edición de Emilio Coco, Italia. De amores y boleros. Antología de poesía boliviana del siglo XX. Una palabra que no digo, poesía. A través del cuerpo. Participó de las siguientes exposiciones: Arte Palabra, Museo de Arte Contemporáneo, Bolivia, 2017. Artistas plásticos que interactuaron con la obra: Juan Bustillos, Roxana Hartmann, María Zanuti, Oscar Barberi Suárez, Nicole Vera Combini y Carlos Paz, 2017. Encuentro Internacional de Poetas en el marco de la Feria Internacional del Libro 2014 a 2021 en Santa Cruz, Bolivia.
es un, ¿cómo les puedo decir? Es un aire fresco estar aquí y poder respirar de vuelta. Quiero saludar a Daisy Zamora, a Carmen y también a mi amiga Luz María, que me hizo sentir la tierra, cómo se dice olvido con la boca llena de tierra. Luz María. En esta época donde nada significa lo que es y lo que es no significa nada, es el mejor momento para hablar sobre la palabra, las que se van, las que quedan, las que dicen cosas y las que ocultan. Voy a empezar con un texto nuevo, porque me gusta siempre empezar con lo que voy a publicar. Y es este texto, que se llama Palabras Idas. Es un canto a la desmemoria, un poco conversando con los poemas que leyó Federico, que también le canta a la desmemoria. Palabras idas. Yo vi cómo una a una se le fueron borrando las palabras, los verbos, los adjetivos, las comas. Yo vi cómo poco a poco se fue desdibujando la alegría. Yo vi cómo día a día se le fue muriendo la sala sin visitas, el cuarto sin amantes, la mesa sin parientes, los zapatos de tacón sin fiestas, el rímel sin pestañas, el rouge sin boca. Yo vi el día en que se le borró su y también vi el día en que el mundo olvidó su sombra. Sigo con otro que es muy, pero muy nuevo, y es este. Palabra que persigue. Me sigue, me sigue, me sigue, murmura, tiemblo, triturando agujeros, viene, cantando, tragando claros, viene. No deja amarillos, flores ni soles en su sitio, viene. Apaga mis verdes, viene. Machaca mis certezas, viene. Es ella, in extremis, silenciando verbos, viene. Atardece, viene. Dejo de pelearle tardes, viene. Soles, viene. Días, viene. La recuerdo de otros cantos, de otros puchos, de otros vinos, de otros bailes, cuando terca no dejaba que mi día amanezca. Pero ya no importa, no le doy pelea. Entra, canta, canta y cuenta, mientras yo muero. Luego voy a pasar a este libro que habla sobre otra palabra que trató de enmudecerme. Palabra innombrable. No entrarás jamás en mi boca, ni en mi cuarto, ni en mi miedo, ni en mi nada. Tu canto oscuro llenando hospitales, dictando sentencias, decretando horarios, imponiendo plazos, vencimientos y prórrogas. Tu canto oscuro, contando heridas, apilando llantos, restando sueños. Más que una palabra, todo un veredicto, inapelable. Más que una palabra, una sentencia. Días, meses, horas. Abrí el diccionario donde yaces y de una borré tu sombra, tus letras y significados. Y tú, oh innombrable, te perdiste en la nube negra. Desde entonces me escondo de tu cielo. Con tu espada de sombras vigilas pasillos, luego gatillas, disparas. Ahí tu espada se clava en cuerpos vidriosos, frágiles, hartos de lluvias y pesares. Oh, pero no te creas, oh innombrable, también te he visto perder y huir cuando te ignoran. Y a veces, sin que medien, silencios, médicos, tratamientos, magos o jueces de sentencia. Te marchas, mutis, como llegaste. Y vaya la estadística a entender por qué el té de tilo fue más eficiente que doña quimioterapia. Si callar fuera fácil, si callar no doliera como duele,
Si callarte y no nombrarte fuera un ejercicio cotidiano, un rezo, un buen día, entonces nuestra victoria sería pírrica. Sigo. Cosas que sí tienen nombre. Hablando de palabras sin nombre. Esta es una palabra que todos la ejercemos y que olvidamos su nombre y se da en todos los rubros. Cosas que sí tienen nombre. Felicidad, manzanas al aire. Peleas, manzanas al aire. Los niños, manzanas al aire. Deudas, manzanas al aire. Dudas, manzanas al aire. 5 por 1, 5 manzanas al aire. 5 por 2, 10 manzanas al aire. 5 por 5, 25 manzanas al aire. Hasta que un pendejo viene y te mueve una manzana. Una. Solo por el gusto de verla rodar por el suelo, como tus pedazos, como los de Roma. Eso tiene nombre. Envidia se llama. Luego vuelvo a un último poema para hablar de para un homenaje a la palabra en libertad. Y es un clásico que tengo, que lo leí recién en Salamanca. Se llama Antonio. Antonio quiere que escriba un soneto. Y yo solo sé escribir historias desde las rendijas de este cuerpo que muere tan a menudo. Pero Antonio insiste, quiere que escriba un soneto. Y yo insisto, si solo sé escribir momentos súbitos, dolores súbitos, risas, dudas, ¿cómo un soneto? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué desenfreno? Antonio, no insistas. Deja la métrica, los endecasílabos y alejandrinos. Préndete un pucho, tómate un whisky, dame un break. Yo tengo para ti palabras insurrectas. Muchas, muchas gracias por muchas más palabras insurrectas, por la libertad de la palabra. Gracias. Leticia Luna, Ciudad de México. Poeta, editora y académica. Estudiante del doctorado en literatura hispanoamericana, UAP. Maestra en apreciación y creación literaria, Centro de Estudios Casa Lamp CEP. Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Realizó una especialización en literatura cubana en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Cursó el Diplomado de Escritora Creativa, SOGEM, y el Diplomado en Historia del Arte, México, América Latina y Europa, IMBAL. Ha publicado los libros de poesía Hora Lunar, El Amante y la Espiga, Los Días Heridos, Premio Internacional Casa de Poesía Moral del Sur, Los Ángeles, California 2008, Wounded Days and Other Poems, Fuego Azul, Obra Reunida 1999-2014, y La Canción del Alba. Fue incluida en el libro colectivo Lenguerío, Poetas del Poemuralismo, y en diversas revistas y suplementos literarios. Obra suya ha sido traducida al inglés, portugués, francés, italiano, catalán, árabe y polaco. Es coautora de las antologías Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica, Pícaras, Místicas y Rebeldes, 5 siglos de poesía femenina en México y 21 poetas por la paz, entre otras. Ha participado en festivales, lecturas y ferias del libro en diversos países de América Latina, Estados Unidos, España, Portugal, Francia, Italia y Marruecos. Fue becaria del programa Residencia Artística Letras en Granada, España, 2013. Durante 15 años fue coorganizadora del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dirigió el grupo Fuego Azul, Poesía, Música y Danza. Durante 10 años perteneció al consejo editorial de la revista Alforja de Poesía, además de ser profesora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Desde hace 37 años, fungió como coordinadora nacional de literatura en esa misma institución entre 2019 y 2023. Actualmente es directora de la Casa María José y Octavio Paz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen Rojas Larrazal y Daisy Zamora. Es un placer volver a coincidir con tantos amigos poetas, amigas poetas, y con este tema de la palabra en libertad. Pues quiero citar un párrafo de Raúl Zurita, más bien unas palabras de su ensayo La demencial apuesta de la poesía, en la que estoy sumamente de acuerdo con sus posturas, y dice: nadie escribe poesía solo, se escribe con la totalidad de la historia, y si la escritura de un poema es un acto íntimo, lo es solo porque no hay nada más colectivo que la intimidad. Ahí se cruzan los sueños, recuerdos, lecturas, discusiones, derrotas y exilios. Raúl Zurita. Y bueno, voy a leer algunos poemas, precisamente este libro que me hizo el prólogo Raúl, hace ya varios años que me lo publicaron en Nicaragua, 400 elefantes, y doy inicio con este pequeño texto, Caracol de Azogue. ¿Qué solos están mis muertos? Los anates cantan todo el tiempo. Mi hermano era un Tezcatlipoca incendiado por dentro, un caracol de azogue. Si miraba piedras, aparecían cactus. Llegamos con el vendaval a la cicatriz del invierno. Ya no hay pecho para pañir el duelo, y la penumbra de lo que nunca ha sido me desangra. Fotografías. En la cancha del Zócalo, fotografías de la masacre de Acteal. Cruces de flores amarillas y veladoras alumbran el atardecer. En los pies de la nostalgia, a Jorge Bocanera. ¿Qué sucede con el polvo que canta, la mano que tiembla, el nudo en la garganta? ¿Qué con este levantarnos siempre en los pies de la nostalgia? No de quien baila un tango cuando el mar se asoma en la mirada, sino de aquel que se vuelve libre en la ronda muda del tiempo. ¿Qué sucede con la desesperación que estalla en la pupila? No del que mira atrás interrogando dónde se petrificó el tiempo, sino del que dando vueltas en sí mismo se fragmenta, se une y se levanta para ser de los que no claudican, de los que sobreviven, de los que no se rinden nunca. Conmoción del verbo, a Roberto Sosa. Son los pájaros del amanecer sobre Tegucigalpa esta noche, que en sus destellos sonoros guardan un mecanismo de mar que vuela de su despeñadero sordo. Es el viento triste de Tegucigalpa esta noche, el hermoso sacrificado de un Viernes Santo, el costillar ineludible de una estrella que prende su brasa enceguecida en el cuerpo mortal del día. Y ya hace casi 20 años que murió Olin Alexis Benumea, un joven bailarín, militante, activista de la Universidad Nacional Autónoma de México también, en una de las llamadas batallas de Atenco, un pueblo que con flores, caballos y machetes defendió sus tierras. Y este poema se llama Ríos de Sangre. Y bueno, quiero también comentarles que este poema lo escribí porque cuando muere Olin, su madre pide un libro de poemas y un amigo mío dijo, quizá tengo uno en el auto, y en la noche me dijo, Olin se fue con un libro de poemas tuyo a la tumba, y eso detonó este poema, Ríos de Sangre. Al amanecer, la policía sitió el pueblo. Un joven bailarín expiró en la pureza de su lucha más preciada. Cada vez que alguien muere en manos de sus perseguidores, el mundo se pudre de rabia y de blasfemia. Hoy tu recuerdo no es la rabia, es la soledad. Es tu familia mirando en el hospital, tu cuerpo silenciado. Son los separos de la policía, poblados de crímenes impunes. Las mujeres secuestradas en una ráfaga de violentas sombras, la cobija de los campesinos, quienes piden justicia y reciben palos y más palos en la habitación vacía de este país, cuyo viento helado recorre los caminos con sus ríos de sangre. Ayer la violencia recorrió la ciudad. Dormíamos. Solo unos cuantos despiertos alcanzaron el llanto. Dios, mira cómo me visten de sangre. Dios, mira
cómo me rechinan los dientes. Hace más de 5 siglos blandieron los machetes. El aire vino con su vendaval de lamentos cuando los brazos del joven bailarín se enlazaron en el duelo que llora el eucalipto de pie frente a su abismo. Con machetes y flores sobrevivirá Tenco. Y voy a cerrar con este breve poema dedicado a Federico García Lorca. Yo tuve la oportunidad de hacer una residencia artística en Granada ya hace algunos años y tiene un epígrafe, se llama Camino de Alfacar, un epígrafe de Lorca: los 2 ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. En un paraje entre Biznar y Alfacar asesinaron a Lorca. De los cipreses se desprendió un viento que levantó cenizas. De las hojas los soldados te buscan, Federico. Viene la sombra por ti. Los soldados te encuentran, Federico. Viene la luna roja y tras la muerte vieja llega la niña blanca. Matan al hombre y sobrevive el poeta. Luna, 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 ¿dónde lo están enterrando? Muchas gracias. Daisy Zamora, nicaragüense. Sus libros más recientes son El Encuentro Absoluto, ganador del 23º Premio Casa de América de Poesía Americana 2023, Cerrada Luz y La Violenta Espuma. Su poesía está publicada internacionalmente en antologías en más de 30 idiomas y en The Oxford Book of Latin American Poetry. 4 libros de su poesía están publicados en inglés por City Light Books y Curzon Press en los Estados Unidos y Catabasis Press en Inglaterra. Editora de varias antologías, entre ellas la primera antología de mujeres poetas nicaragüenses publicadas en su país y en Latinoamérica, y la primera antología de talleres de poesía en español publicada en los Estados Unidos. Ha publicado la antología A cada quien la vida, compilada por Carmen Rojas Larrazábal, en El Arco y la Flecha Editores 2024. Beca del California Arts Council en Poesía 2002 y Premio Nacional de Poesía Mariano Fiallos Gil 1977. Ha dado recitales y conferencias en diversos países y en los Estados Unidos, donde fue presentada en la serie de PBS The Language of Life with Bill Moyers y en el documental Las Sandinistas de la cineasta estadounidense Jenny Murray, premiado en varios festivales. En octubre de 2022 recibió homenaje de la Universidad de Salamanca, España, por su trayectoria literaria. Poemas suyos han sido musicalizados en los Estados Unidos y en Nicaragua. Fue viceministra de Cultura de su país, catedrática de la Universidad Centroamericana y de otros centros de estudios superiores en Managua, instructora de talleres de poesía en Managua y en universidades de los Estados Unidos, y catedrática de la Universidad de California, Santa Cruz y la Universidad de San Francisco. Actualmente enseña en la Universidad Estatal de San Francisco. Es miembro del Consejo Editorial de Revista Abril y de El Golem, revista literaria. En 2005 fue jurado del Premio Internacional Neustadt de Literatura. Zamora fue combatiente durante la Revolución Nicaragüense. Participó en el operativo de la toma del Palacio Nacional, sede del Congreso Somocista, y fue directora de programación y locutora en la Radio Sandino Clandestina. Graduada en Psicología y Psicopedagogía por la UCA y posgrado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Estudió pintura y dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes de León. Fundadora del Centro Nicaragüense de Escritores, CNE, de la Asociación Nicaragüense de Escritoras, ANIDE, y de la Coalición de Mujeres en Nicaragua. Zamora es conocida por su lucha en defensa de los derechos de la mujer. Buenas tardes
amigas y amigos queridos, voy a leer unos poemas de mi libro El Encuentro Absoluto, que fue premiado por Casa de América. El primer poema se lo dedico a mi querida Luz Giraldo, porque ella me ha dicho que le gusta mucho. Vida con sordina. Cada vez más convivo con mis muertos. Me levanto y me acuesto con ellos. Regresar a un sitio conocido, ver un objeto familiar, fotografías, la música que devuelve lo vivido, las canciones que colman la memoria, el olor de una comida cocinándose, un gesto, un ademán, facciones, voces, risas y hasta hábitos de alguien en la familia, el aroma de la lluvia en la tierra empapada, el perfume de unas flores, el sabor de alguna fruta, la luz de ciertos días después de un aguacero, el fragor de una noche sembrada de relámpagos y los sueños, sobre todo los sueños en los que vuelven vivos nuestros muertos. Déjà vu impresionista. En el jardín, la joven madre abraza a su pequeña. Es bella la escena como una pintura impresionista. Luz de la mañana, cielo despejado, bajo el sol plantas esmeralda, jade, malaquita y las intensas manchas de colores de las flores. De cerca se nota que la madre está llorando y la pequeña no sabe qué hacer, pues no entiende que el padre ha echado a la madre de la casa. Solo está asustada y consuela a la madre con sus medias palabras, llorando ella también, sin saber por qué. La mejor madre. La mejor madre es la madre muerta. No más reclamos por lo que hizo o no hizo, o dejó de hacer por hacer otra cosa. No más índices apuntándola, porque casi siempre el padre se sale con la suya. Al fin y al cabo es hombre y los hombres yerran, pero no la madre, por siempre obligada a tal perfección que ha de morir para lograrla. Razones de amor. Un día me diste 101 razones para amarme y 32 más en una lista secreta. Yo también te habría dado mi lista de motivos para amarte a la vista de todos y en privado. Pero sabemos que son solo maneras de decir lo que en verdad no requiere explicarse, como un ramo de rosas, el oleaje del mar, la luz de una mañana o un ruiseñor. Postal teresiana a una amiga sobre las redes sociales. Que la avalancha de fotos de gentes que postean solo bellezas no te turbe. Que no te espante comparar tu vida con sus vidas plenas y exitosas, tu familia con sus familias de las que tantas maravillas cuentan.
el afán de mostrar al mundo los triunfos propios y de sus vástagos es en vano. Que te baste ser vos misma. Quien a sí misma se tiene, nada le falta, pues al final todo se pasa, porque la muerte no se muda y su paciencia todo lo alcanza. Y termino con 2 poemas breves. Raíces. A George. Vos sos mi país, yo soy el tuyo. No importa dónde nacimos, arraigada estoy a vos y vos a mí, en esta tierra que somos vos y yo. Nuestro país, el único que habitamos y del cual solo la muerte puede exiliarnos. Termino con este poema muy breve que se llama Kintsugi. Recojo este corazón en añicos y pego los pedazos con laca de oro que resalte a la vez belleza y daño. Gracias. Ángela Hernández Núñez, Buenavista, República Dominicana. Graduada con honores en Ingeniería Química, narradora y poeta. Apasionada del arte y la fotografía, cuentos y poemas suyos figuran en más de un centenar de antologías. Textos de su autoría se han traducido al inglés, francés, italiano, islandés, bengalí, portugués, noruego y búlgaro. Ganó el Premio Anual de Cuentos José Ramón López en 2 ocasiones. Su primera novela, Mudanza de los Sentidos, obtuvo el Premio Col de Novela Breve en 2001. En 2004 logró el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña con el libro Alicornio. En 2016 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura, el máximo galardón de las letras dominicanas. Dirigió la revista Sin Esquema, Ideas e Imaginación en Movimiento. Directora general del libro y la lectura en el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, 2022-2025. Es integrante del comité organizador del Festival Semana Internacional de la Poesía en Santo Domingo. Se ha destacado en la defensa de los derechos ciudadanos, con énfasis en los derechos de la mujer y en los derechos culturales. Algunos de sus títulos más celebrados: Masticar una rosa, cuento; Onirias, poesía e imágenes; Charamicos, novela; Leona o la fiera vida, novela; La escritura como opción ética, ensayo; Acústica del límite, poesía; Breve filosofía para el amanecer, aforismos y poéticas, es su más reciente publicación. Bueno, suscribo todas las palabras de quienes me han precedido, de alegría, de placer, de este compartir en este tiempo tan extraño que casi se nos resbala de la mano del presente. Un tiempo, ¿verdad?, de muchas consternaciones, sobre todo para la gente que conoce la historia del siglo XX y que conoce, pues, le hiere la sensibilidad mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. Alarma las coincidencias, las variables y factores comunes de los años 30 del siglo pasado y del presente. Y realmente uno quisiera estar cantando todo el tiempo la alegría y la felicidad, pero cómo sustraernos de estas corrientes que están oscureciendo el presente. Gracias, Daisy, gracias, Carmen, nuestras divinas anfitrionas, poetas, y gracias a todos ustedes por compartir. Aquí desde el Caribe unos poemas recientes y luego les leo algo que de mi último libro, que es una suerte de híbrido entre aforismos y poesía, entre pensamiento y poesía. Sin más, les digo con uno de mis aforismos que dice que
que toda arma tiene la forma del miedo. La guerra es la peste evitable. Betelgeuse. Se ha puesto el sol en el grano de ajonjolí, la enciclopedia en la pata de una abeja. Antes de que amanezca, se habrá agotado el verano. Los nísperos se esfuman de la fuente. El vino de las copas es ya vacío. Los líderes discuten de inteligencia artificial mientras se acorta el mundo en Palestina. Gasa marina. 1. ¿Qué ala alucina la brisa? ¿Qué mangos exudan deseos? ¿Qué diana esquiva el balazo? ¿Qué torbellino encoge a primavera? ¿Qué finura alimenta al fiel espíritu? ¿Qué girasol prospera en grietas de espanto? ¿Qué lágrima resplandece su absoluto en la piel? ¿Qué manos extienden el abismo? ¿Qué otro salvado a riesgo propio? 2. El joven soldado recoge una gota de sudor. Ve en ella el manantial de adentro, la floración de la mostaza, unos labios azules, al borde de las hojas, al pie de las hormigas, al canto de los mares perforados. Avista un esplendor de sangre fresca, la oscilación de un bosque al tornarse invisible. Mueren 10 millones de rosas en el grito de un niño prematuro. Se rinde infierno al agua enamorada. El último, breve filosofía para el amanecer, porque la esperanza es tenaz, por suerte. Magnificencia y hábitat. He percibido el punto de rocío de una estrella. Beso desde mi sueño al que no cree en milagros. Dicen que el universo tiende a la entropía. Yo sé que el nuestro tiende a la belleza. Belleza es el sueño del desierto erizado de rocío. El cactus que mimado por la luna riega la arena. El esplendor de un silencio en el que cada cosa es todo. Poéticas y paradójicas. En un grano de sal, sabor del Himalaya. En una palabra tuya, 10.000 días de emociones. El amor es la rosa que arrojada a la hoguera permanece fresca. Para el agua eres espejo. A veces nada comprendo y es como el principio de comprenderlo todo. Antes que las criaturas despertaran, Dios lloró. Por las breves cosas pasean amantes su inmortalidad. Del fuego de las estrellas se forman bosques húmedos. Bosques húmedos. La poesía es una rosa, es una roca de alegría extraída de un arroyo de lágrimas. Y en honor al Padre Francisco, una persona, extrañamente hemos tenido el privilegio de conocer un papa, de tener un papa cercano, humano, valiente, tierno, y esto para él. Dios es el iluminador y la iluminación, la verdad y lo verdadero, madre y padre, el eterno y la eternidad, el amoroso y el amor. Todos los rostros son su rostro, el presente y la presencia. Él, ella, es la definición de lo indefinible. Y para
Cerrar. Decisión. Puedes atravesar un bosque donde cantan 1000 ruiseñores sin oírlos. Puedes ser el oído de los 1000 ruiseñores, el aire que propaga sus cantos, el asesino o el protector de los ruiseñores. Puedes ser asimismo el músico 1001. Gracias. Que la esperanza y la libertad sean la oposición al miedo y a la intimidación y a la oscuridad. Que la poesía encarne esa libertad, esa esperanza, esa amistad, esa empatía, esa justicia que son indispensables para vivir. Gracias. Andrea Cote, Colombia. Es autora de los libros de poemas Puerto Calcinado, Cosas Frágiles, La Ruina que Nombro, En las Praderas del Fin del Mundo y del libro objeto Chinatown a toda hora. Su poesía reunida Fervor de Tierra fue publicada en Tusquets en 2024. Ha publicado además los libros en prosa Una fotógrafa al desnudo, biografía de Tina Modotti, y Blanca Varela o La escritura de la soledad. Compiló la antología de mujeres poetas colombianas Pájaros de sombra. Es doctora en literatura hispanoamericana en la Universidad de Pensilvania. Ha obtenido los reconocimientos Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia en el año 2003. Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga 2005. Premio Città Castrovillari Prize 2010. A Porto Incenere, versión italiana de Puerto Calcinado y Internacional Latino Book Award 2020, a la mejor antología poética. En 2015 apareció la versión francesa de Puerto Calcinado. En 2024 apareció la versión italiana de La Ruina que Nombro. Obtuvo el premio de poesía Casa de América en 2024. Otros textos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, catalán, italiano, portugués, macedonio, árabe, polaco, griego, ruso y chino. Ha sido invitada a participar en importantes festivales de poesía y ferias del libro en Rusia, Italia, España y varios países de Latinoamérica. Tradujo al español a los poetas Jericho Brown, Tracy K. Smith y Khalil Gibran. Es profesora de poesía de la Maestría Bilingüe en Escritura Creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Mi nombre es Andrea Cote y me siento muy honrada de participar en el evento La Palabra en Libertad. Voy a leerles algunos poemas de mi libro Fervor de Tierra y también de Querida Ver. La merienda. También acuérdate, María, de las 4 de la tarde en nuestro puerto calcinado. Nuestro puerto, que era más bien una hoguera encallada, o un yermo, o un relámpago. Acuérdate del suelo encendido, de nosotras rascando el lomo de la tierra como para desenterrar el verde prado, el solar en donde repartían la merienda, nuestro plato rebosante de cebollas que para nosotras salaba mi madre, que para nosotras pescaba mi padre. Pero a pesar de todo, tú lo sabes, habríamos querido convidar a Dios para que presidiera nuestra mesa, a Dios, pero sin verbo, sin prodigio. Y solo para que tú supieras, María, que Dios está en todas partes y también en tu plato de cebollas, aunque te haga llorar. Pero sobre todo, acuérdate de mí y de la herida, de antes de que pastaran de mis manos en el trigal de las cebollas, para hacer de nuestro pan el hambre de todos nuestros días, y para que ahora, que tú ya no te acuerdas, y que la mala semilla alimenta el trigal de lo desaparecido, yo te descubra, María, que no es tu culpa
ni es culpa de tu olvido, que es este el tiempo y este su quehacer. Del mismo libro, Puerto Quebrado. Si supieras que afuera de la casa, atado a la orilla del puerto quebrado, hay un río quemante, como las aceras, que cuando toca la tierra es como un desierto al derrumbarse y trae hierba encendida para que ascienda por las paredes, aunque te des a creer que el muro perturbado por las enredaderas es milagro de la humedad y no de la ceniza del agua. Si supieras que el río no es de agua y no trae barcos ni maderos, solo pequeñas algas crecidas en el pecho de hombres dormidos. Si supieras que ese río corre y que es como nosotras, o como todo lo que tarde o temprano tiene que hundirse en la tierra. Tú no sabes, pero yo alguna vez lo he visto. Hace parte de las cosas que cuando se están yendo parece que se quedan. De ausencia. Es para el Dios de lo deshabitado que se alzan templos invisibles en la borrasca del desierto. Es para Él que los árboles enanos se inclinan en la arena, sus ramas humildes, fervorosas. Es para que no te aferres que existe un Dios de la ausencia, Señor del desierto y de las cosas que, como la sombra, existen por la fuerza de una luz que las rechaza. Del libro Querida B. Una esposa para Don. Te conectamos con más de 1 millón de mujeres colombianas. La ciudad no importa. Las mujeres bellas están dispersas por el territorio. La colombiana es family oriented, fiel. Se le conoce por ser una esposa responsable, usa ropa colorida y mucho maquillaje para realzar su color de piel, bronceado natural, exótica. Habla suficiente inglés. La colombiana sabe lo que quiere, conservadora, católica, le gusta cocinar. Su sueño es viajar. Lo que busca del hombre es fortaleza y madurez. Quiere un compromiso serio, que el hombre provea seguridad. Conozca su novia colombiana hoy. Asesoría migratoria. Para mayor información, 1-800 Bride Today, Latin Women Dating, Colombian Brides. Y termino con este poema que se llama La multitud. Nos dijeron que más allá del norte, del plano, del barranco, anda la vida que soñamos. Donde empieza el dolor a entumecernos las piernas, nos vamos desprendiendo de antiguos recursos de viaje, más que nada palabras. Por no hablar de la sed, señalamos gotas borboteando entre piedras. No podemos gemir. Para eso hace falta fuerza. Pero aquí todo es para andar. El chasquido de los huesos en la carne, la rama retorciéndose, el aliento sin aire. Todo es del tránsito. No se puede pensar en lo que vamos dejando. Amar es lo opuesto a irse. Amar es hundir la raíz en algo. Pero la voluntad de cruce es nuestra estrella, y más allá del cuerpo ya estamos del otro lado, solo nos falta llevarlo. Hay voraces ráfagas que me empujan hacia esos corredores, pero no entera, sino en partes. Y por la ruta voy dejando trozos de pan, jirones de ropa, papeles rotos, los hijos que me da el camino, los ramajes en que se acurrucan, exhaustos. El cansancio, un ruego de cosas extinguiéndose, cuyo vacío es más amplio que el mundo. Algo mío, de todo esto que avanza, podrá finalmente cruzar.
Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de La Palabra en Libertad, del último evento. Ha sido un maravilloso encuentro, un lugar bello, sagrado para compartir la palabra en plena libertad como se necesita para sobrevivir, especialmente estos grandes días de prueba para la humanidad. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por entregar lo mejor de sí en su poesía, en su presencia, en su solidaridad, por todo lo que nos atañe, todo lo que nos informa de este mundo, con sus retos y verdades, pero también con sus promesas y con toda la capacidad de ser mejores, con todos los sueños, sin dejar de contar uno solo. Muchísimas gracias y adelante, querida Daisy. Agradecerles la presencia aquí en este espacio en que decimos nuestra poesía, que es palabra en libertad, que es revelación, que es verdad y que es decir el mundo y también todas las cosas que son humanas, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana tan contradictoria. Hemos escuchado con mucha alegría y con mucha atención todo lo que han venido a decir en este recital y que creo que ha sido un recital muy hermoso y ha habido una gran variedad de voces, de propuestas y bueno, solo me queda darles un abrazo a todos y a todas. Abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el año próximo. Gracias.